Nosotros estamos viendo lo que se llaman distribuciones de probabilidad acotadas y asintóticas, pero en realidad lo que vamos a ver son pruebas y estimaciones con distribuciones de probabilidad y acotadas y asintóticas. Entonces, lo que nosotros vamos a desarrollar precisamente es todo un conjunto, toda una serie de pruebas que van a tener esa característica precisamente. Son pruebas y estimaciones en base a unas distribuciones que son bien especiales, pero que tienen bastante uso. Y ese uso ustedes han visto el día viernes cuando les he mostrado que se usa en octavo semestre, por ejemplo, pero también no solamente se usa en octavo semestre, sino que también van a utilizar en investigación operativa 2, que es una materia que van a llevar en quinto semestre, y también en econometría. Así que estas distribuciones de probabilidad acotadas y asintóticas son bien importantes, pero de esas nosotros vamos a usarlas, pero para hacer pruebas de tipo hipotético y también estimaciones. Entonces, el contenido de lo que vamos a desarrollar en este tema es bien importante. Y hemos empezado con lo más básico, ¿no? Hemos empezado con diferenciando qué es un caso acotado y qué es un caso no acotado. Lo no acotado es clave. ¿Por qué es clave? Porque este no acotado hace referencia a lo que estamos mencionando como algo asintótico. Entonces, lo no acotado es asintótico, y este de aquí es un dominio muy común en ese tipo de distribuciones, pero no solamente eso, sino que también este otro de aquí es muy común. Estos dos vamos a desarrollar hasta que termine el semestre, pero en investigación operativa, que es una materia bien importante y se divide en dos: investigación operativa 1 e investigación operativa 2, van a ver el caso este de aquí con algo que se llama Z. Y en econometría van a ver también lo mismo, que es Z, pero también van a ver un arreglo de Z que se llama T, y de aquí van a ver algo que se llama chi cuadrado. Entonces, van a prestar atención, por favor, porque es importante. En realidad es casi todo lo que estamos viendo este semestre es importante. La cuestión es ver si es que ustedes perciben esa importancia, porque al final de cuentas sí lo es. Bueno, ya habíamos hecho las pruebas que corresponden y habíamos indicado estas propiedades. Y lo interesante de esto, y eso les mostraba el día viernes, es que las probabilidades, porque al final de cuentas trabajamos con probabilidades, se van a calcular con funciones de probabilidad. Y esas funciones de probabilidad también se llaman funciones de densidad. Entonces vamos a trabajar con una función de probabilidad o una función de densidad. Bien, esa función que calcula la probabilidad tiene que cumplir todo lo que habíamos mencionado respecto de esta propiedad que tiene el cálculo de probabilidades. Es decir, que todos tus valores estén entre 0 y 1. Y aquí hay algo bien importante. ¿Qué es lo que resulta bien importante? Eso que habíamos mencionado, que la sumatoria de las probabilidades de X sí o sí tiene que ser igual a 1. Aquí se reemplaza, en vez de sumatoria, por integral, en vez de probabilidad por función, ¿no? Y su componente para que sea una integral de verdad. Y el resultado sí o sí es 1, pero a veces no es 1. A veces es menor que 1, pero casi es 1. ¿Listo? Y, por ejemplo, ¿cuál es ese caso? Es el caso de la distribución Z, que vamos a ver, que su valor máximo de probabilidad es 0.9999, o sea, no es 1. Y la distribución T, que también tiene esa otra característica, es 0.999999. Obviamente que redondeando sería 1. Pero como esto es una propiedad exacta, entonces el 0.999999 no es exactamente 1. Entonces aquí decimos es igual a 1 o ligeramente menor. Y no se olviden, por favor, aquí esta sumatoria de las probabilidades de X reemplazamos por esto de aquí. Y eso es algo que es importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos trabajando con funciones que nos van a permitir calcular probabilidades, tal como ahí podemos observar.
Bien, eso a manera de repaso. Si continuamos con lo que estamos viendo, aquí está un ejemplo precisamente de esa situación. Y vamos a empezar con la primera distribución de este tipo. Y también ya habíamos hecho algún tipo de intento de realizar alguna aplicación. Incluso el día viernes, me acuerdo, los grados centígrados no salían y mi pobre teclado ha sufrido, ¿sí? Esa situación. Hasta que alguno de ustedes me llamó a la razón y me dijo, licenciado, no se enoje, ¿sí? No estaba enojado. La cuestión es que el teclado no respondía. Estaba frustrado, que es otra cosa. Bien, ahora vamos con esto. Esta es una distribución, pero de las más simples, ¿ya? Más simples. Obviamente trabaja con una función de densidad. ¿Cuál es la función de densidad? Esta de aquí, ¿sí? Y uno dice, pero ahí no aparece la función. Es que hace rato hemos dicho que, y de alguna manera aquí ese aspecto se está sobreentendiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos dicho que la probabilidad de X es resultado de una función de probabilidad o función de densidad, que así también se llama. Entonces, si aquí nosotros estamos hablando de la probabilidad de X, estamos hablando de una función. Así que esta es una función. Pero es una función bien particular porque es una función constante. Eso no hemos visto el día viernes. Y uno dirá, ¿y por qué no hemos visto eso el día viernes? Porque el día viernes les dije que había más detalles de esta distribución y obviamente el día de hoy vamos a ver esos detalles. Así que esa función que nosotros vamos a generar de acá es una función constante. ¿Listo? Entonces, esto de aquí es en matemáticas y en estadística se utiliza bastante la letra griega kappa, escrita de esa manera, y que es sinónimo de constante. Ustedes han visto, ¿no? Que eso hemos hecho. Bien, entonces nosotros aquí vamos a trabajar con una función que es una constante, pero obviamente esa constante va a servir para calcular una probabilidad. Y va a ser una probabilidad que va a ser igualita para todos los valores desde A hasta B. ¿Y qué es A? A es el valor mínimo que podamos obtener de una serie de datos. Y B es el valor máximo que nosotros también podemos obtener de una serie de datos. Así que todo, pero absolutamente todo lo que va a ocurrir estaría entre A y B. Pero esta distribución es una constante. Por eso el gráfico es un rectángulo, ¿ya? Eso explica bastante de lo que habíamos visto el día viernes. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden ver, si es que intento borrar todo esto, con esto de aquí, yo creo que lo voy a lograr, y solamente me quedo con eso, podemos ver claramente que estamos formando un rectángulo, ¿sí? Donde la base del rectángulo es todo el espacio que está entre este valor A y este valor B. ¿Qué es A? Es lo mínimo que puede ocurrir. Es el dato mínimo de X. Entonces X está entre A y B. X solamente puede tener valores entre A y B. Por eso se llama una distribución acotada. X no llega hasta menos infinito. X no llega hasta más infinito. X llega hasta B. X empieza en A. Y todos los valores de X que están entre A y B, como pueden observar, tienen la misma probabilidad. Tienen la misma probabilidad. Su probabilidad es exactamente lo mismo. ¿Y por qué la probabilidad es lo mismo? Porque hace rato habíamos dicho que la función de probabilidad que nosotros vamos a utilizar para esta distribución es una función de probabilidad que es una constante. ¿Qué es eso? Entonces, esto de aquí tiene esa característica precisamente de ser una función que sirve para calcular la probabilidad, pero que es una función constante. Por eso
por ese hecho, porque es constante, todos los valores entre A y B tienen la misma probabilidad de ocurrir, la misma. Y uno dice, ¿y por qué es así? Bien, les voy a explicar por qué es así. ¿Listo? Bien, a ver, vamos a añadir una nueva capa para poder explicar aquí todo lo que se tiene que explicar. Bien, nosotros tenemos un rectángulo. ¿Listo? Nosotros sabemos que para poder determinar el área bueno, sabemos que un rectángulo tiene dos dimensiones, ¿no? Una dimensión que se llama base y tenemos otra dimensión de un rectángulo que se llama altura. Entonces ahí está una base y una altura. Bien, también si es que trabajamos con la base y con la altura, podemos encontrar el área o superficie del rectángulo. Y el área o superficie, todos sabemos que es igual a base, es igual a la base por la altura. ¿Listo? Entonces, la superficie o el área es igual a la base por la altura. Bien, ahora vamos con esto. Desde la perspectiva de probabilidades, el área o superficie es todo el espacio muestral. ¿Listo? Entonces, desde la perspectiva totalmente probabilística, todo el área o superficie es el espacio muestral, es decir, todo lo que puede ocurrir. Espacio muestral. Entonces, desde la perspectiva probabilística, el área o superficie representa el espacio muestral, es decir, al 100%. O si es que ustedes quieren, lo que en probabilidades es igual a 1. Entonces, el área o superficie es todo el espacio muestral. Y eso equivale a 1. Bien, eso debería ser igual, este resultado debería ser igual a este concepto de base por altura. ¿Listo? Base por altura. Bien, resulta que si a este gráfico de aquí, este rectángulo, añadimos los ejes del plano cartesiano, si es que añadimos los ejes del plano cartesiano, obviamente el eje X es el eje de la variable aleatoria y el eje Y es el eje de probabilidad. Entonces el eje Y es un eje de probabilidad, obviamente desde la perspectiva de probabilidades. Por eso estoy hablando de esta área superficie como si fuese el espacio muestral, es decir, el 100%. Bien, entonces, si se fijan, la altura es la probabilidad. La altura es la probabilidad. Bien, entonces, aquí nosotros vamos a realizar lo siguiente. Entonces, colocamos 1 y 1 va a ser igual ¿a qué? 1 va a ser igual a la altura. La altura es la probabilidad. Entonces, la altura es la probabilidad. Y la base, bien, sabemos que este es un rectángulo, entonces la base va a empezar en algún valor. Y el valor en el que tiene que empezar esto tiene que ser A, mayúscula. ¿Listo? Entonces empieza en A y termina en B. Entonces aquí estamos ante una distribución donde la variable aleatoria X tiene un punto de inicio, que es este de aquí, y mejor si lo marco así. Pero también termina en este otro punto, en B. Y como ustedes pueden ver, A y B son los límites de la base. ¿Listo? Obviamente la base tengo que, si quiero obtener la base es al valor mayor tengo que restarle el valor menor. ¿Listo? Entonces la base va a ser igual aquí, en este caso, a igual a lo siguiente. Va a ser igual a B menos A. Entonces la base va a ser igual a B menos A, la altura va a ser la probabilidad de X tal como estamos viendo. Bien, entonces la altura
es la probabilidad de X, la base es todo esto de aquí y toda la superficie es el espacio muestral, es decir, el 100% de posibilidades. Entonces tenemos eso. Ahora, si es que ustedes recuerdan, la función de probabilidad es lo que me va a permitir calcular la probabilidad de X. Por tanto, si es que despejo aquí la probabilidad de X, porque la probabilidad de X va a ser una función, entonces eso sería igual a ¿qué cosa? 1 sobre B menos A. Entonces, como ustedes pueden comprender y ya se han dado cuenta, esta altura, que es la clave, ¿por qué la altura es la clave? Porque es la probabilidad y obviamente siempre me van a pedir a mí cuál es la probabilidad de que pase esto, la probabilidad de que pase esto y demás cosas. Entonces, la probabilidad de que pase algo es igual a una función y esa función es igual a 1 sobre b menos a. Pero ¿de dónde sale todo eso? Sale de esta noción. ¿Sí? Que el área de superficie es igual a base por altura porque estamos ante una figura rectangular. Y si estamos ante eso y si añadimos estas nociones de espacio muestral y que sabemos, ¿no?, que el espacio muestral es el 100% de posibilidades, entonces, y reemplazamos en la expresión del área o superficie, entonces el espacio muestral, que es el 100% de posibilidades, es igual a base por altura, pero la altura es la probabilidad, la base es la diferencia que existe entre el dato mínimo y el dato máximo, o si quieren, entre el dato máximo y el dato mínimo. Y si despejamos la probabilidad de X y hallamos la función, entonces el resultado va a ser 1 sobre B menos A. Así que esto que estoy explicando, esto que he explicado no está en el texto. Pero esto que estoy explicando es bien importante porque así vamos a entender lo que habíamos indicado. Así que por favor yo les voy a pedir que tomen nota de esto de aquí. O si quieren, obtengan una captura de pantalla. Porque esto de aquí es importante y nos permite desarrollar lo que viene a continuación. ¿Ya? Me imagino que ya han tomado nota de esto. También está el video. Y o ya han sacado una captura de pantalla. Bien, continuaremos por favor. Y fíjense, aquí está el 1 sobre b menos a, que es la altura. Pero obviamente esa altura tiene que representarse en el plano cartesiano, pero ¿cómo se va a representar en el plano cartesiano? Se va a representar precisamente de la manera que aquí estamos observando, como el techo, el tope máximo al que puede llegar este rango de valores de X, ¿no?, que va desde A mayúscula hasta B mayúscula. Entonces ahí está esa situación. Ahora, la anterior vez habíamos explicado que mu o la esperanza matemática es el punto medio de esta distribución. No, si nos olvidamos por un momento de eso y también si nos olvidamos por un momento que esto existe, por un momento, si nos olvidamos que eso existe, vemos que el punto medio de la distribución estaría obviamente por aquí. Y ese punto medio es nada más ni nada menos que la esperanza matemática. Entonces, ¿qué sucede aquí con mayor frecuencia? Ni A ni B, lo que está en la mitad, exactamente en la mitad. Pero las cosas pueden variar, sí, pueden variar de esta manera. Esta expresión es aquello que a mí me va a permitir poder encontrar la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar se encuentra de esta manera. Si hay tiempo, el viernes les voy a explicar por qué es 12 y demás. De aquí sí se entiende, ¿no? Porque es A más B dividido entre 2, punto medio, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Entonces, ahí estaría. Bien, esto de aquí es algo que vamos a ver de manera posterior, ¿sí? Entonces esto está bien que exista, está bien que esté en esa parte del
de las diapositivas, pero obviamente tiene más sentido cuando se explique de manera posterior. Bien, entonces como ustedes pueden ver, aquí ya tenemos algo de detalle más, el detalle que yo quería explicar el día viernes, pero que mejor lo explicamos ahora con más calma. ¿Listo? Bien, entonces tenemos eso y además hay otras características, ¿no? Que eso ya hemos visto el día viernes y que ya no voy a explicar, solamente mostrar. ¿Listo? Para acordarnos de que existen. Esto de aquí es la parte clave. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, yo quiero encontrar un área dentro del espacio muestral y un área que está definida por una A minúscula y una B minúscula. ¿Sí? Entonces, para poder encontrar eso, para poder encontrar la diferencia entre la función de B menos la función de A, eso me va a permitir encontrar precisamente esto de aquí, que es nada más ni nada menos que la probabilidad de ese rango de valores, es decir, toda esta parte de aquí, todo lo que está con amarillo. Pero todo eso no es nada más ni nada menos que una integral, es decir, es la integral desde A hasta B minúscula, considerando la función constante y su diferencia. Esa expresión se reduce a esto de aquí y termina siendo esto de aquí. Entonces, esto de aquí es lo que vamos a utilizar. ¿Listo? Así que si es que, bueno, eso también ustedes pueden determinar si es que realizan la integral de esto de acá. ¿Ya? Si es que realizan eso, van a llegar exactamente a la misma expresión que se está mostrando en esta parte. Así que si es que nosotros queremos calcular, por ejemplo, la probabilidad de que exista o la probabilidad de un rango de valores dentro de esta distribución, esto de aquí es lo que vamos a aplicar. ¿Ya? Y eso no es nada más ni nada menos que esto de aquí. Y esto de aquí es esto menos esto, porque al final de cuentas eso es lo que vamos a hacer. Y el día viernes eso más o menos se explicó, más o menos. O se mostró en realidad. Bien, y aquí había un aspecto bien importante. ¿Hay intervalo de estimación o no hay intervalo? Existe, siempre existe. Y aquí se conoce cuál es el valor, aproximadamente 0,57. Bien. Entonces ese aspecto, por ejemplo, se puede visualizar así, ¿no? Si es que hacemos todo esto, el resultado va a ser 0,57. Bien, eso es todo lo que da de sí esta distribución. Y lo que tenemos que hacer es, obviamente, realizar alguna aplicación. Y eso ya estábamos haciendo. Como ustedes recordarán, el día viernes había hecho esto de aquí. Tengo estos datos del día viernes. Ahora, esos datos del día viernes, no sé si se han cumplido, no sé si el sábado ha lloviznado, no sé si el domingo ha lloviznado, no sé si hoy día va a lloviznar. Bueno, pero estos son los datos del viernes. Entonces, trabajando con los datos del viernes, tenemos esto de aquí. La temperatura mínima, 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 mínima había sido la del mismo viernes, ¿no? La temperatura máxima, 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 supuestamente va a ser la del día jueves. Entonces, tal como podemos observar, la aleatoria X se llama temperatura máxima por día, porque es la temperatura máxima. La temperatura mínima está aquí abajo, ¿no? 12 grados, 11 grados y demás. Es decir, de las temperaturas máximas que pueden suceder, está 21 grados como la temperatura máxima de un día y 33 grados como la temperatura máxima de otro día. Esto es importante entender, ¿no? No es la temperatura mínima y la temperatura máxima de toda la serie, sino es de las temperaturas máximas, la temperatura máxima más pequeña y la temperatura máxima, pues, la más grande que puede haber. Eso estamos notando aquí y obviamente todos ya sabemos de que en estas aplicaciones aquí está la temperatura máxima y aquí está la temperatura mínima del día. Pero obviamente a nosotros nos interesa la temperatura máxima. Y de todas las temperaturas máximas, 21 grados es la temperatura máxima más pequeña. Y 33 grados es la temperatura
máxima más alta de la serie de datos. Entonces eso por favor para que nos ubiquemos y no tengamos ningún problema. Ahora bien, ¿qué hemos hecho? Si se fijan, aquí he desarrollado lo que les he indicado hace rato. ¿Qué se ha desarrollado aquí? Aquí lo que se ha desarrollado es esto. Este resultado de aquí es 1 sobre B menos A. 1 sobre B menos A. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí dice que esto es una función. Entonces, esta es la función de X, es decir, lo que me permite calcular las probabilidades. Y sería la altura de esa figura que hemos establecido, ¿no? La altura de ese rectángulo. Bien, entonces tenemos eso como elemento básico. Y si es que, por ejemplo, utilizo la calculadora, obviamente vamos a ver. A ver, 1 dividido ¿entre qué? ¿Cuál es la temperatura máxima? 33. ¿Cuál es la temperatura mínima? Pero siendo máxima también, ¿no? Qué chistoso. La temperatura mínima, pero esa temperatura mínima es la temperatura máxima de un día, ¿ya? Entonces es 1 sobre B menos A. 1 sobre B menos A. Bien, hacemos clic en eso, es 1 sobre 12 y si eso transformamos en decimales es 0,0833333, que es precisamente esto de aquí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este resultado de aquí no es nada más ni nada menos que la función de X, esa función que habíamos dicho que es una constante. Bien, entonces tomamos eso como referencia. Aquí ya tengo esos dos puntitos porque tengo que hacer el gráfico. Y obviamente el mínimo es 21, el máximo es 33. Y todos los valores entre 21 y 33 tienen una altura de, como pueden ver, es esta de aquí, que es 0.8333333, que es esta altura de aquí. Bien, y para terminar de dibujar lo que tengo, lo que tendría que ser es algo así. ¿Listo? Bueno, es un gráfico artesanal. ¿Por qué es artesanal? Porque está hecho a mano. ¿Listo? Entonces, hay eso. Esto de aquí se puede hacer de mejor manera, no así tan artesanal como ha hecho el docente. Claro que sí. Claro que se puede hacer. Pero no en el Excel, ¿sí? Se puede hacer usando, por ejemplo, el programa Minitab, que es un programa que ustedes saben que uso mucho. Y en octavo semestre usamos más todavía. Bien, a ver, entre 21 y 33 grados centígrados, ¿no? Entre 21 y 33. Bien, si es que voy aquí, voy a gráfico, gráfica de distribución de probabilidad y digo ver una. Aquí tengo la opción de buscar un montón de distribuciones de probabilidad. La uniforme es la que a mí me sirve. Cota inferior, o sea, A, 21. Cota superior, o sea, B, 33. A ver, aquí estamos viendo esto, ¿no? La distribución uniforme, que es la referencia. Y aquí tengo algo que dice cota inferior, eso es el dato mínimo, A mayúscula. Y aquí tengo el dato máximo, que es B mayúscula. Así que aquí estoy haciendo lo mismo. He escogido la distribución uniforme. Cota inferior dice A, cota superior B, 2133. Y hago clic en aceptar. Y como ustedes pueden ver, y si esto no tarda mucho, vamos a obtener precisamente esto de aquí. Y obviamente esto es mucho mejor que esto de aquí, que es artesanal. Esto de aquí es artesanal. Fíjense, lo muevo y esto se me queda por ahí. En esto muevo y esto está súper bien, pues. Pero como pueden apreciar, precisamente todo empieza en algo mínimo, que sería en este caso 21, y termina en algo que sería 33. Y como ustedes pueden apreciar, este resultado es la altura.
Y aquí dice gráfica de distribución uniforme, inferior 21, superior 33. Entonces, un programa estadístico me está diciendo que las cosas deberían ser así, si trabajo con esta función. Obviamente eso ya sabíamos, y esto ya habíamos, por la teoría que hemos avanzado. Y esto hemos intentado repetir de manera artesanal, utilizando el Excel, porque el Excel, ese tipo de gráficos así especializados no puede hacer, ¿sí? Entonces tengo que hacer algo así artesanal. Bien, a pesar de que sea así artesanal, como ustedes pueden ver, hemos obtenido algo parecido a lo que se hace de manera profesional. Bueno, y para hacer eso, miren, hemos tenido que desarrollar esto de aquí, para que esto de aquí nos muestre los puntitos, estos dos puntitos. Sí, y en base a esos dos puntitos yo pueda colocar esto por encima. Bien, entonces ya está. Bien, ahora, ¿esto para qué sirve? ¿Para qué sirve esto? Obviamente sirve para calcular probabilidades, para eso tiene que servir, si no, ¿para qué? Bien, aquí por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿sí? En la semana del 30-10-2020 al 08-11-2020, ¿sí? Y aquí lo tradicional, ¿listo? ¿Cuán probable será el hecho de que la temperatura sea 25 grados centígrados? Supongamos que eso es grados, ¿listo? Sea 25 grados centígrados. Así mi pobre teclado ya no va a sufrir mi frustración. Entonces, fíjense, aquí ya estoy planteando algo. Es una pregunta. En esta semana, ojo, ¿por qué tiene que ser en esa semana? Porque los datos son de esa semana. ¿Ya? Entonces, en la semana del 30-10-2020 al 08-11-2020, ¿cuán probable será el hecho de que la temperatura sea 25 grados centígrados? Bien, entonces esto vamos a responder. Si se fija, me está preguntando la probabilidad de que X sea igual a 25 grados centígrados. ¿Ya? ¿Cuán probable es que X sea igual a 25 grados centígrados? Eso es lo que me están preguntando. Hay que responder a esto. Ya, rápido responder esto. Bien, 25 grados centígrados debe estar aquí. Obviamente tiene que estar ahí, no debe estar, sino va a estar ahí, en ese punto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X valga 25 grados centígrados? Obviamente lo que yo tengo que hacer es realizar una proyección hasta la función. Y una vez que tengo la función, me voy al codominio. O sea, obviamente no estoy utilizando esa nomenclatura o esa forma de hablar porque tenemos un dominio y tenemos un codominio. O tenemos un dominio y una imagen. Y una función tiene un dominio y una imagen. ¿Sí? Entonces, el paso del dominio o del codominio a la imagen es pues la función, ¿no? El que me va a permitir ir de X a Y. Lo que me va a permitir ir de X a Y obviamente es la función de X, ¿no? Y eso todos sabemos. ¿Por qué todos sabemos? Porque, por ejemplo, aquí tengo una parábola. Supongamos que esa es una parábola. Y yo tengo este punto de X y ese punto de X quiero que me dé un resultado en Y, es decir, ir de X a Y. Obviamente eso va a ser posible con la ayuda de la función de esa parábola, que en este caso es una función de segundo grado, ¿no? Pero al final de cuentas va a ser así. Entonces de X, que es el dominio, voy a Y, que es la imagen. O de X, que es el codominio, voy a Y, que es la imagen. ¿Listo? Y obviamente lo que me va a permitir ir de X a Y es la función que rige precisamente ese aspecto. Y una función es una ley, ¿listo? Una ley matemática.
Entonces aquí estamos ante una ley matemática. La gran ventaja que nosotros tenemos es que esta ley matemática es una constante. ¿Y cuál es el resultado de que ocurra eso? Obviamente es esto de aquí. Como ustedes pueden apreciar, eso que está ahí, pero que también está aquí, en ese otro gráfico, entre comillas, profesional. Bien, entonces, ¿qué pasa? Resulta que la probabilidad de que X sea igual a 25 grados centígrados es nada más ni nada menos igual a esto. Ese es el resultado. ¿Ya? Entonces, en la semana que va desde el 30 de octubre al 8 de noviembre, la probabilidad de que en esa semana la temperatura máxima, si no se olviden por favor de esto, de que la temperatura máxima igual a 25 grados centígrados es igual a este resultado. Entonces uno dice, va, ya hemos calculado una probabilidad, ya hemos calculado. Sin teorema de Bayes, sin teorema de Bayes, así nomás. Pero con lo que hemos hecho el caso de Laplace, perdón, lo que hemos hecho el experimento de Pascal con el teorema de Laplace, no, nada que ver, así nomás. Entonces, como ven, estamos viendo otra forma de calcular probabilidades a través de funciones de probabilidad. En este caso, a través de una función constante que ya sabemos de dónde sale, de dónde aparece. Supuestamente ya sabemos de dónde sale, que es el origen de esto, ¿no? Este rectángulo. Y que si la superficie de ese rectángulo es todo lo que puede pasar, entonces sabemos que ese todo que puede pasar es el espacio muestral y que vale 1 y todo lo que hemos hecho hace rato. Bien, entonces ya hemos encontrado ese resultado. A ver, aquí. Pregunta 2. En la semana, ¿sí? En esta semana tiene que ser en esta semana, no puede ser en otra, porque los datos que tenemos son previsiones para esa semana. No puedo decir para el 8 de diciembre, ¿no? ¿Cuán probable será el hecho de que la temperatura sea, fíjense, 32 grados centígrados? O bueno, 22, igual funciona. La probabilidad de que la temperatura sea 22 grados centígrados es igual a ¿qué? Es igual a lo que ya sabemos. 2 grados centígrados y este resultado va a ser este de aquí. ¿Y por qué justo tiene que ser ese resultado de más arriba? Tiene que ser ese. Porque obviamente estamos trabajando con una función que es constante. Así que una vez más voy a apelar a su paciencia porque todos saben que muchos dirán, ay, ya, pero eso es obvio, ya, pase, pase, pase. Sí, yo también quiero hacer eso. Pero prefiero explicar. ¿Ya? Para que nadie me diga, no ha explicado o no, o ha explicado como sea. Prefiero que me digan, ya ha explicado tan fácil y explicó 100 veces. Bueno, prefiero que me digan eso. 22 grados centígrados sube, 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 pero yo estoy en X. O sea, yo no quiero quedarme en X, quiero irme a Y porque el resultado de Y es el que me interesa. Obviamente el mediador para que me vaya a Y es la función. ¿Listo? Es esa función que es constante, que es esto de aquí. Y como ustedes pueden ver, el resultado es lo mismo, ¿ya? 0.083333. Y si me voy a ese gráfico profesional, entre comillas, es lo mismo, ¿sí? 0.083333. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 22 grados centígrados va a ser 0.08333333. Bien, ahora haré el que quería hacer. ¿Listo? El de los 32 grados centígrados. Bien, entonces uno dice, pero todos los resultados van a ser lo mismo. Sí, todos los resultados van a ser lo mismo. Los resultados son lo mismo. Es que la función de X es una constante.
¿Y por qué es una constante? Es que la distribución se llama uniforme. Es decir, todos los valores que están en un rango acotado, es decir, entre 21 y 33, van a tener la misma probabilidad. Y aquí ya tengo este otro resultado, como pueden ver. Y obviamente eso está aquí, ¿no? Entonces eso sube en X, pero X quiere transformarse en Y o quiere tener un valor en Y el valor en Y obviamente está regido por la función, ¿no? Y ese valor es eso. Entonces todos los valores de probabilidad van a ser los mismos, todos los valores dentro del intervalo AB. Toditos, 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 toditos. Desde 21 hasta 33. Todos esos van a tener exactamente la misma probabilidad. Pero ¿qué pasa después? Obviamente después las cosas caen. Si se fijan, esto cae. Y esto también se cae. Entonces, ¿qué sucede más allá del 33? No ocurre nada, porque la altura es 0. Ha caído la altura. Y lo que es menos de 21 no pasa nada, porque la probabilidad es 0. Entonces, por ejemplo, si alguien me dice esto, ¿no? Por ejemplo, venimos aquí y pregunta número 4 ahora. Pregunta número 4. En la semana, tiene que ser en esa semana, ¿cuán probable será el hecho de que la temperatura sea 35 grados centígrados? La probabilidad de que la temperatura sea 35 grados centígrados es 0. Obviamente tiene que ser así. 35 es un valor que ni siquiera está en la escala de X. ¿Listo? Llega hasta 34 nomás. Y eso, la función solamente contempla hasta el valor 33. 35 está por este lado. ¿Eso qué significa? Significa que como la probabilidad ha caído, la altura ha caído a 0, pues todos los valores mayores a 33 van a tener probabilidad 0. ¿Por qué? Porque eso nunca debería suceder. ¿Y por qué nunca debería suceder? Es que el máximo es 33. ¿Cómo es posible de que ocurra algo que sea mayor que el máximo? Entonces 33 es el tope máximo. 35 no debería existir. Y por tanto su probabilidad es 0. Uno dice, no, pero 35 grados puede pasar. Entonces hay que cambiar. Pues entonces 35 que esté en lugar de 33. Eso es bien importante. Ahora, lo mismo ocurre si es que vamos por este otro lado. Control C, Control V. Y aquí de la nada ha salido el ejercicio número 5. ¿Y qué tal si la temperatura es igual a 15 grados centígrados? ¿Listo? 15 grados centígrados. La probabilidad de que la temperatura sea igual a 15 grados centígrados. ¿Eso puede ocurrir o no puede ocurrir? Puede ocurrir. ¿Sí? Puede suceder. Solamente que aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Ese 15 está fuera de rango. ¿Por qué está fuera de rango? Porque el rango está entre 21 hasta 33. Y ese 15 está por aquí. Si seguimos esa escala, el 15 debería estar por ahí. Y 15 está muy por debajo de la temperatura mínima, siendo máxima, ¿no? Que habíamos mencionado. Pero uno dice, pero 15 grados puede suceder, ¿qué le pasa? Sí, pero no se olviden que la variable aleatoria es la temperatura máxima del día. 15 puede ser una temperatura mínima, ¿listo? Yo lo acepto, pero no va a ser la temperatura máxima. No se olviden cómo está definida la variable aleatoria. Así que 15, no, eso no va a ocurrir. Ya, ¿cuán probable va a ser que la temperatura máxima de un día sea 15 grados centígrados? La respuesta, 0. No va a suceder eso. Nunca.
Dice, pero ¿por qué no va a suceder? Es que 21, nosotros hemos declarado que 21 es lo menos que puede ocurrir. Menos de 21 no puede suceder. No, pero 15 sucede. Entonces era bueno que 15 coloquemos como inferior. ¿Listo? Además, según la evidencia que tenemos, que es esta de aquí, las temperaturas máximas, que es lo que nos interesan, es este de aquí, 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 este otro y este otro. Fíjense, en ninguno de ellos el 15 ocurriría. En el peor de los casos va a ser 21. ¿No? Y la temperatura más extrema de esa semana sería 33. Entonces aquí están los valores máximos y mínimos. El primero era mínimo, este es el máximo. Entonces tenemos eso como referencia y una referencia bien importante. Bien, entonces fíjense, ya tenemos esto. Esto de aquí nos ayuda. Y uno dice, pero no tiene mucho chiste esto. Tiene, van a ver, es que no, todavía no les he mostrado todo el potencial que tiene esto. Ahora, a ver, una sexta pregunta, me inventaré. ¿Listo? Control C, Control V. Y la pregunta número 6. En la semana de que ya sabemos cuán probable será el hecho de que la temperatura se encuentre entre, que la temperatura sea un valor entre los 23 grados centígrados y los 25 grados centígrados. Ahora, si se fijan, aquí hay una diferencia bien notable de todo lo que decíamos antes. Aquí solamente me interesaba un valor, que sea 22, que sea 32, que sea 35, que sea 15. Solamente un valor me interesaba, un solo punto de X. X era un solo punto, uno, nada más que uno, nada más que uno, ¿sí? Nada más que uno. X solamente era un valor único. Entonces, en todos estos que hemos visto, había una característica bien importante. ¿Cuál era esa característica que es bien importante? La característica bien importante era que X es un evento único. Entonces aquí X es un evento único. Y esta es una situación bien importante. Aquí hay algo que es bien diferente en este 6. En este número 6 las cosas son distintas. Dice la temperatura, o sea, X, tenga un valor entre los 23 y los 25 grados centígrados. Entonces aquí estamos ante una situación bien particular. X no es un evento único. X implica a varios eventos. Entonces aquí, por favor, de esta clase, este aspecto es uno de los que es importante. Otro de lo que era importante era por qué es 1 sobre b menos a, la función, por qué la función es constante, por qué esto es un rectángulo, ¿listo? Bien, este es el otro aspecto que es clave. Todo lo que hemos visto antes hacía referencia a que X sea un evento único. X es un evento único, un solo valor. Pero ahora X no es un evento único. X implica a varios eventos. ¿Y cuáles son esos eventos? Es
todo, pero absolutamente todo lo que está entre los 23 grados centígrados, ¿sí? Desde aquí hasta los 25 grados centígrados, hasta aquí. Entonces, X, ¿qué valores puede tener? Cualquier valor dentro de esa recta. X puede ser 23, sí puede ser 23. X puede ser 24, puede ser 24. X puede ser 25, sí puede ser 25. Pero fíjense, no solamente X puede ser 23, 24, 25, sino que también X, si se fijan bien, X también puede ser 23,5. También. X también puede ser 23,9. X también puede ser 24,08. X también puede ser 24,887, por ejemplo. ¿Listo? O sea, X no solamente es 23 grados, X no solamente es 24 grados, X no solamente es 25 grados, sino que X hace referencia dentro de esa recta continua, porque pertenece al conjunto de los reales, aunque esté acotado, implica todos estos valores. Por tanto, X implica varios eventos, no solo el 23, no solo el 24, no solo el valor 25, sino cualquier valor dentro de ese intervalo. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que encontrar? Lo que nosotros tenemos que encontrar es algo parecido a esto de aquí. ¿Cuál es el espacio muestral? El espacio muestral es toda esta cosa. Todo esto de aquí es el espacio muestral, el espacio de probabilidades. ¿Cuánto vale todo eso? 1 o 100%. Bien, ¿qué me está pidiendo aquí? Que X tenga valores entre 23 y los 25 grados. ¿Es todo el espacio muestral? No, no es todo el espacio muestral. ¿Qué parte del espacio muestral es? Es todo lo que está entre 23 hasta 25. Es decir, es toda esa parte. Ya, pero ¿por qué incluye la altura? Es que la altura es la probabilidad. Y todo esto que estoy queriendo obtener, si se fijan, es un área. Y X aquí tiene muchos eventos. Todo lo que está con el color verde, todo esto. Entonces, ¿cómo voy a encontrar esta área de aquí? ¿Cómo encuentro esta área de aquí? Esta área de aquí, que hace referencia a la probabilidad de que X tenga valores entre 23, no voy a poner grados centígrados, ¿sí? Hasta los 25 grados centígrados, es lo que me están pidiendo ya. Pero ¿cómo voy a encontrar eso de aquí? Eso se encuentra con la integral, ¿sí? Desde X igual 23 hasta X igual 25 de f de X por diferencial de X. Y eso había sido igual a B menos A sobre B menos A. Y uno dice, pero B minúscula y A minúscula, ¿dónde están? Son los valores que están dentro de ese intervalo pequeño, ¿listo? De ese subintervalo, dentro de ese intervalo más grande. A mayúscula es 23. B mayúscula es 33. A minúscula es 23. B minúscula es 25. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora uno dice, y eso aquí. Eso de aquí. ¿Listo? Para encontrar, a ver, ¿qué tengo que encontrar? Lo que yo tengo que encontrar es, a ver, fíjense, dice f de b, mayúscula, pero esta es una función acumulada. Entonces, lo acumulado de b, ¿qué es? Todo lo acumulado de b minúscula, esto de aquí, es todo esto de acá. ¿Listo? Es todo eso. Bien, entonces eso. Y todo lo acumulado de A, ¿cuál es? Mejor eso que haré con blanco, ¿sí? Si no, no se va a ver. Todo lo acumulado de A es esto de aquí.
¿Y qué queda cuando hago la diferencia? Queda todo lo que está entre A y B. Y eso es precisamente lo que está mostrando. Y uno dice, pero A mayúscula, ¿cuál es? Ahí está, claramente es 10 y B mayúscula es claramente 20. Entonces, A mayúscula, B mayúscula, pero yo no quiero los resultados entre 10 y 20, quiero entre este valor y este otro. Entonces, ¿cómo voy a encontrar? Han visto, hay que desarrollar esto de aquí. Esto de aquí hay que desarrollar. Y si desarrollo eso, obviamente obtengo esto de aquí. Pero para hacer eso, tengo que llevar adelante esa expresión, que es lo que he anotado hace rato. Y para poder hacer eso, obviamente, se tiene esto, si se aplica esto, que es lo que aquí indica, si esto aplicamos, tal como aquí se indica, pues vamos a obtener esto de aquí. Eso vamos a obtener, es decir, esto de aquí. Entonces, si regresamos a lo que tenemos, si regresamos a lo que tenemos, es esto, ¿no? A mayúscula es un valor que necesita. B mayúscula es otro valor que necesito. A minúscula, obviamente necesito eso, pero como minúscula, no como mayúscula. Y también necesito B, pero como minúscula, no como mayúscula. Entonces esto quito un espacio más y ya está. Entonces necesito tener todos estos valores. Bien, A mayúscula sabemos que es 21. B mayúscula sabemos que es 33. Ahora, las minúsculas. A minúscula, 23. B mayúscula, 25. Y esa es la clave. Y obviamente vamos a marcar con ese color. 23, 25. Bien, ¿qué tengo que hacer? Lo que tenemos que hacer es, si es que utilizamos, y con eso vamos a terminar, ¿ya? O sea, encontramos ese resultado y terminamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, a ver, vamos a insertar un objeto, esto de aquí. A ver, ojalá no se tarde mucho. No apura. Eso, gracias. Gracias. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente lo que hemos dicho, ¿no? Necesito calcular la probabilidad de que X tenga valores que estén entre 23 y los nada más ni nada desde 23 hasta 25 de la función de probabilidad de f de x diferencial de x. ¿Listo? Pero eso habíamos dicho hace rato que era igual a ¿qué? Que era igual a b menos a minúscula sobre b menos a mayúscula. Y como ya tenemos los valores que hemos establecido hace un momento, entonces en el numerador tendría 25 menos 23. Y en el denominador tendríamos 33 menos 21. Así que si desarrollamos esto, vamos a tener en el numerador, a ver, vamos con eso, 2 y en el denominador vamos a tener 12. O sea, un sexto. O sea, 0.12
16, 6, 6, 6, 6, 7. Creo, si no estoy mal. ¿Listo? A ver, ¿dónde está la calculadora? Calculadora. Va a quebraría todo tarde aquí. Bien, entonces tendríamos ese resultado. ¿Mm? Bien, hasta que se me ha colgado la máquina, eso más. Bien, el resultado, sin embargo, que obtendríamos, esto hasta que termine y demás cosas, sería un sexto. ¿Listo? Entonces ya habríamos encontrado ese valor. Bien, ya. Yo quería la calculadora, no quería eso. Bien, entonces vamos por aquí y decimos, cerrar, con razón, sí. He abierto otro programa, un programa estadístico que es muy bueno, otro programa estadístico. Bien, entonces tenemos eso, ¿no? 2 dividido entre 12 igual 0.16666666667. Bien, entonces ya tenemos ese resultado, 0.16667. Nos ha salido un número irracional, ¿sí? Porque no tiene fin. Bueno, entonces ese sería el resultado. Aquí. Y para terminar, porque con esto vamos a terminar. Vengo aquí. Y el valor de probabilidad que queríamos era entre los 23 y los 25 grados centígrados. Entonces vengo aquí, hago doble clic aquí, área sombreada, le digo probabilidad en base al valor de X, le digo algo que está entre 23 y 25 grados centígrados, hago clic en aceptar y ahí está, como pueden ver. Esto de aquí vamos a volver a aceptar, voy a copiar y aquí está. Como ustedes pueden apreciar, ¿sí? Hemos obtenido exactamente el mismo resultado. Bien, el día viernes vamos a continuar. Para el día viernes voy a preparar un ejemplo, 2 ejemplos relativamente complejos dentro del área de la ingeniería comercial que tome como referencia esta distribución. ¿Listo? Entonces el día viernes vamos a trabajar de esta manera. Pero fíjense, esto hemos hecho. La clave de todo está en esto de aquí, en esta parte de las diapositivas. En esto está la clave de todo. Cuando quiero encontrar la probabilidad de muchos eventos, ¿listo? Día viernes vamos a hacer aplicaciones, como les digo, relativamente complejas. Y ahí vamos a combinar con el teorema de la adición, la multiplicación y demás cosas. Así que por favor, el día viernes no falten a la clase, va a ser bien importante.